el apóstol Pablo, después, muchos años después que la iglesia ya está establecida, ha comenzado a extenderse al mundo gentil, porque comienza a extenderse a las iglesias de Galacia. Después de estar en Antioquía, se van a las regiones de Galacia, se van a las regiones donde no se predicaba el evangelio aún, sino que fue la obra misionera del apóstol Pablo. Y en el versículo 22 de Hechos 14, después de establecer congregaciones, de establecer iglesias, el apóstol Pablo les dice a los hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, está hablando Pablo, Lucas está hablando de lo que hizo Pablo, exhortándoles a que permaneciesen, ¿en qué? En la fe, no en el local de reuniones, porque usted puede estar en un local de reuniones y no permanecer en la fe. A que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y pareciera que no es un bonito mensaje comenzando la vida cristiana, porque estos hermanos recién estaban comenzando su vida cristiana. Y Pablo les dice, miren hermanos, aunque todo lo que Dios ha prometido va a ser real, en esta vida vamos a tener muchas tribulaciones. No es lo que usted escucha hoy en día en las iglesias. No es el mensaje que hoy en día se predica en muchas iglesias. No es el mensaje que muchos predicadores están dispuestos a enseñar o a presentar a las iglesias, sino que todos son mensajes de prosperidad, beneficios, bendiciones. Por eso se hizo famoso a una iglesia que tuvo un programa, o lo tiene, no lo sé, de televisión y una plataforma, Pare de Sufrir. Y eso se veía o se ve, yo no lo he vuelto a ver, cómo llegaban hojas tras hojas, tras hojas, tras hojas de personas enviando sus peticiones, y tras las peticiones en las cuentas iba sumando también dinero, porque querían parar de sufrir. Contrario a lo que dice la palabra, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, la palabra muchas es poilikos, de donde nosotros sacamos la palabra poli, de muchos, de varios. Son muchas y variadas las tribulaciones. Hoy vamos a hablar de una en particular, que va a estar conectada con lo del domingo que viene, si Dios lo permite y el Señor no ha regresado por nosotros o nos hemos ido. Vamos a hablar de las tribulaciones en la familia. En el Salmo 103 hay una promesa de parte de Dios enorme, grandísima, poderosísima, porque usted sabe que la palabra del Señor tiene poder, ¿o no? Salmo 103, versículo 13 al 18, dice la palabra de Dios, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, y sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Vio cuántas promesas hay en ese pasaje? ¿Las alcanzó a leer? O por lo menos a escuchar los que no alcanzaron a encontrar el pasaje. Hay muchas. Y uno se imaginaría que si uno es un hijo de Dios, todo le tendría que estar saliendo bien, ¿sí o no? Porque esa es la lógica del mundo, esa es la lógica de la filosofía humanista. Haz las cosas bien y todo te saldrá bien. Pues uno pensaría que si uno es hijo de Dios, que uno está procurando hacer su voluntad, las cosas tendrían que salir muy bien, especialmente en las familias. Pero yo quiero hacerle varias preguntas que no son para que usted se mate las neuronas,
sino para que usted reflexione y para que usted, hermano y hermana, pueda darse cuenta de la realidad de la realidad del mundo en el que nos encontramos. ¿Hay problemas en los hogares? ¿O nadie ha tenido nunca un problema? ¿Existe un matrimonio perfecto? ¿Existen los matrimonios perfectos? Porque eso es lo que el mundo quiere. Busca la pareja ideal. O sea, necesitas la pareja perfecta para que tu matrimonio sea perfecto. Pero la realidad, ¿existen los matrimonios perfectos? Padres, ¿existen los hijos perfectos? ¿Completamente perfectos? Yo sé que tenemos muchas virtudes y los hijos tienen muchas virtudes, pero ¿son perfectos? Hijos, ¿hay padres perfectos? ¿Tienes padres perfectos? ¿Existe un país perfecto en el cual no hayan problemas? ¿Usted ha escuchado algún país? ¿Usted ha escuchado alguna noticia donde digan, vea, en ese país la gente no tiene problemas? Ni en el de Alicia, el país de las maravillas, allá también hay problemas. Ni en el mundo de Walt Disney, allá también hay problemas. Y por último, ¿ha existido alguna época perfecta en la que el hombre no haya tenido problemas en el hogar? ¿Ha existido? No lo hay, no existe. Entonces, ¿por qué nosotros se nos ha metido en la mente una idea de que llegará un momento aquí en la tierra en el cual no vamos a tener problemas? ¿Por qué se nos ha metido en la mente una idea de que hay hogares que nunca van a tener problemas, que necesitamos es hacer unos pequeños ajustes y vamos a llegar al momento y al punto en el que en el hogar nunca más se van a tener tribulaciones? Eso es una utopía. Eso es un irrealismo. Eso es un sueño. Así es como terminan las historias de Walt Disney, pero no es en la vida real. Las historias de Walt Disney es, vivieron felices para siempre. Pero eso es en Walt Disney. La realidad del hombre y la realidad de los hogares, incluyendo la de los cristianos, es completamente diferente. Eso no quita, hermanos, que nosotros tenemos las promesas de Dios para ser guardados, bendecidos y preservados. Escuche, el que usted y yo tengamos dificultades en los hogares no elimina la verdad de las promesas de Dios de que vamos a tener la cuota de gracia para poder sobrellevar las dificultades en las que nos encontremos y que su poder nos va a guardar y nos va a preservar. Pero vamos a tener problemas. En Romanos capítulo 8, verso 37, Romanos capítulo 8, versículo 37, dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé a cuántos les ha llegado a veces ese pasaje al WhatsApp, o en una libretica, o en un separador de Biblia, o en una tarjetica, y nos gusta escuchar ese pasaje. En todas estas cosas somos más que vencedores. Nos gusta escucharlo, nos gusta citarlo, y lo usamos muy a menudo cuando visitamos a un hermano que está pasando por dificultades para llenarlo de fuerza, para llenarlo de ánimo, para que no se canse en el camino, para que siga de la mano del Señor. Y todo eso es verdad. Ese pasaje contiene todo ese poder. Pero ese pasaje solo no es toda la Biblia. Ese pasaje está antecedido o precedido por el versículo 17 del mismo Romanos 8. Mire lo que dice el versículo 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué bueno, ¿no? Hablar de herencias en esta época. ¿Cuánta falta hace el dinero en esta época, no? Qué bueno hablar de herencias. Pero mire la condición para la herencia.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos. Verso 18, pues tengo por cierto, esa palabra por cierto es, lo tengo completamente seguro, que las aflicciones del tiempo ¿qué? Y esa frase está escrito en tiempo presente. O sea, no eran las de esa época nomás. Son las aflicciones que usted y yo seguimos viviendo en el tiempo presente, pero hay aflicciones. Pero mire lo que dice al terminar, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Escuche, ese pasaje dice que todos nosotros vamos a tener aflicciones en todo tiempo. Si no es de una forma, es de otra. Si no es personal, es con los hijos, es con la esposa, es con la familia, es física, es económica, es emocional, es espiritual, es en la iglesia, en todo tiempo lo vamos a tener. Y en los hogares, hermanos, donde convive más de una persona, porque para que haya un hogar tiene que haber más de uno, ¿sí o no? Hay más de uno. Si con uno es suficiente para tener dificultades, súmele otro. Ahora súmele los hijos, porque ya dimos por sentado que no hay padres perfectos, no hay esposos perfectos, no hay hijos perfectos, no hay padres perfectos. Entonces, como no somos perfectos, es obvio que vamos a experimentar dificultades. Es obvio que vamos a tener tribulaciones de muchas maneras y de muchas formas. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Hermanos, que así como Cristo, para poder llegar a sentarse en su trono, tuvo que pasar ¿por dónde? Por el camino del Calvario. Hay cristianos que queremos la gloria sin el Calvario. Hay cristianos que queremos llegar al cielo en un sillón reclinable, de esos que usted le echa monedas y le va masajeando, ¿cierto? Y usted se relaja y hasta se duerme. Hay cristianos que queremos llegar al cielo así. Le aseguro que si usted se siente en su vida cristiana en ese estado, en un sillón reclinable, cómodo, donde usted no está experimentando absolutamente nada, le aseguro que lo más seguro es que usted no llegue seguro al cielo. Porque la palabra dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Cuando alguien siente que todo le están dando bien, tiene problemas. Tiene problemas. Porque la vida del creyente no es cómoda, no es fácil, no es sencilla. Y tener un hogar, según la voluntad de Dios, no es fácil, no es sencillo. Porque el pecado siempre se va a oponer a la voluntad de Dios, a los principios de Dios. ¿Qué hacer entonces en este caso? ¿Resignarnos al sufrimiento? Ay, hermano, pero usted presentó la vida cristiana de tal manera que ahora lo único que me queda a mí es sufrir y sufrir y sufrir. Ya, me tocó. No, no es resignarnos, porque resignarse no es un fruto del Espíritu, o por lo menos no en la Biblia que yo tengo. No sé si hayan inventado otra versión, pero en las versiones que yo he leído, el fruto del Espíritu no produce resignación. No lo produce. Así que no es que nos vamos a resignar, es simplemente que necesitamos aprender a pasar por las diferentes circunstancias que Dios pone delante de nosotros, usando la sabiduría y el amor que Él nos ha dado. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 1, y niños, por favor, estén atentos porque ahorita los voy a necesitar. Vamos a hacer un examen y creo que los más indicados para contestarlo al final van a ser ellos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. 2 puntos. ¿Qué es lo que va a declarar? Recuerde que en la gramática los 2 puntos simplemente nos vaticinan el anunciado. Que los justos y los sabios y sus obras son circunstanciales. No. Están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio,
no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Delante del hombre están puestas todas las oportunidades. Llegarán momentos de tristeza, llegarán momentos de felicidad. Llegarán momentos en los cuales vamos a reír y llegarán momentos en los cuales vamos a llorar. Llegará el momento en el que usted le va a dar gracias a Dios por un hijo que ha nacido en su hogar. Llegarán momentos en los cuales usted le pedirá a Dios que se lo lleve. Llegarán momentos en los cuales usted le dará gracias a Dios por el día de su boda porque se encontró el hombre para su vida. Llegarán momentos en los cuales usted sentirá que se apresuró. Que sea amor, que sea odio, nosotros no lo sabemos qué va a pasar. Todo está puesto delante de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado para poder sobrellevar las tribulaciones o las dificultades que vamos a tener. Hay un libro, no sé cuántos lo hayan leído, por eso digo que los niños, atentos, El Mago de Oz. Incluso luego lo llevaron a película. Lyman Franklin Back, el escritor de este libro, no sé si ustedes lo han leído o no sé si se han visto la película, niños. Hay una escena en la página 48, 49, 50, 51 y 52 del libro El Mago de Oz. Hay una escena en la que se encuentran el espantapájaros y el leñador de hojalata. Ellos están conversando y surge una conversación muy interesante. Van acompañados de Dorothy. Dorothy está buscando también al Mago de Oz para que le conceda un milagro, y es el que le acerque a su familia. Iban por un espeso bosque y el camino se había cerrado. Entonces dieron gracias de que se habían encontrado con el leñador de hojalata, y él con su hacha comenzó a abrir camino en el bosque, abrir camino, porque el espantapájaro no hubiera podido, la mujer tampoco. Y mientras abrían camino, había un hueco, y el leñador lo pasó, Dorothy lo pasó, pero el espantapájaros no pudo. Se cayó a ese hueco, se revolcó, se ensució y se estropeó. Entonces el leñador le preguntó al espantapájaros: ¿pero por qué no esquivaste el hueco? ¿Acaso no lo viste? Y el espantapájaro le dijo: sí lo vi, pero no pude esquivarlo porque me falta inteligencia. Lo dijo con una respuesta alegre. Tengo la cabeza llena de paja, ¿sabes? Y es por eso que voy a ver a Oz para que me dé un cerebro. El leñador de hojalata le dijo: ya entiendo, pero al fin y al cabo, un cerebro no es lo mejor que hay en el mundo. El espantapájaro le preguntó: ¿tú tienes uno? El leñador de hojalata le dijo: no, mi cabeza está enteramente vacía, pero en un tiempo tuve cerebro y tuve un corazón, y como he tenido ambos, prefiero el corazón. Y les contó su historia de cómo había llegado a quedar hecho de hojalata. Léanse el libro, ahí se van a dar cuenta de lo que le pasó. Dorothy y el espantapájaros quedaron sorprendidos de la historia, quedaron fascinados con la historia, a la vez que muy preocupados por todo lo que le había sucedido. Y ahora comprendían por qué en los deseos estaba del leñador encontrar también al Mago de Oz, de querer tener un nuevo corazón. Sin embargo, dijo el espantapájaros: bueno, aunque tu historia es muy interesante y muy convincente, todavía no acabas de convencerme. Sin duda, cuando yo encuentre al Mago de Oz, le pediré un cerebro. Yo pediré un corazón, dijo el leñador, porque ¿de qué sirve tener sesos? Un tonto no sabría qué hacer con ellos. Yo prefiero el corazón, dijo el leñador de hojalata, porque el cerebro no lo hace a uno feliz, y la felicidad es lo mejor que hay en el mundo. ¿Tener un cerebro o tener un corazón? ¿Qué escogen ustedes? Probablemente si Salomón hubiera leído El Mago de Oz, o se hubiera encontrado con el espantapájaros y con el leñador, hubiese estado de acuerdo con el espantapájaros.
y le hubiera dicho que es mejor tener un cerebro que piense bien para tomar buenas decisiones. Pero luego le hubiera hecho la siguiente observación, que un cerebro que funcione bien no sirve de nada con un corazón malo. No sirve de mucho. Tener un buen cerebro y un mal corazón. En otras palabras, de nada nos ayudaría ser inteligentes, pero que nuestro corazón todavía siga siendo malo. Y triste y lastimosamente, esa es la realidad de muchos hogares. Hay intelecto. Hay hogares donde se han casado dos universitarios, inteligentísimos, que usted se sienta a hablar con ellos y a usted le da vergüenza, porque el vocabulario nuestro es completamente grotesco, a comparación de las palabras tan refinadas que ellos utilizan por el estudio que han recibido. Pero cuando usted se va a ver cómo están sobrellevando sus hogares, porque la inteligencia nunca hará que usted y yo tengamos un buen hogar si nuestro corazón no ha sido regenerado por Dios. Teniendo en cuenta esto, hermanos, vamos a ver que las tribulaciones en la familia las van a ver y necesitan ser enfrentadas con un buen corazón, lleno de compasión, lleno de afecto, lleno de misericordia, lleno de consideración por la esposa, por los hijos, por el esposo, por los hijos, por los padres, pero también con un cerebro pensante, con un cerebro lleno de sabiduría de Dios, que sepa cuándo tomar decisiones, para que sepamos cuándo decir no, para que sepamos cuándo decir sí, para que sepamos cuándo corregir una falta en el hogar. Necesitamos el corazón lleno de misericordia, de amor, de afecto, de compasión, pero también necesitamos una mente llena de la sabiduría de Dios para poder tomar decisiones sabias y espirituales. No por nada nos dice la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 21. ¿Viste? Proverbios capítulo 16, versículo 21 al 24, dice la palabra de Dios: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Si usted nota, ahí están implícitos las dos cosas: la compasión, la misericordia, ¿sí o no? Las emociones, el afecto, pero también la prudencia, que es sinónimo de inteligencia, de saber qué hacer, de saber cuándo hacerlo, de saber qué decir, de saber cómo decirlo. Así que si usted y yo queremos enfrentar las tribulaciones en familia, necesitamos las dos cosas. Necesitamos un corazón bueno, pero necesitamos también una mente llena de la palabra de Dios. Hay personas que tienen un alto coeficiente intelectual, se ganan exámenes sin estudiar. Escuchen, no estudian. Había un estudiante que en una vez contó que cuando él estudiaba era cuando más mal le iba, porque se atrofiaba, que cuando menos estudiaba mejor le iba. Muy buen coeficiente intelectual, pero no es así la palabra de Dios. No es así como se vive la vida cristiana. No es, hermano, cuando menos leo mejor me comporto, pero cuando más asisto a las reuniones, cuando más vengo y me congrego, es cuando más cosas malas salen de mí. Hermano, los principios de Dios tienen un resultado como Él lo dice. El problema no está en la palabra de Dios, el problema está en ti y en mí. El problema es que posiblemente nos hemos llenado de mucho conocimiento, pero poca práctica. Y perdemos de vista que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si tú no crees eso, hermano, entonces no tiene sentido que tú vengas a estudiar la palabra.
Si tú no crees que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿para qué estudiarla? ¿Para qué sentarnos en ocasiones durante 1 hora, hora y 10, hora y cuarto, a escuchar un sermón, a escuchar un tema, si no creemos que ella es eficaz cuando la aplicamos a nuestras vidas? Hay que creerla, hay que creerle y hay que vivirla. A veces nosotros oramos, Señor, que tu palabra se haga viva en nosotros. No, la palabra ya tiene vida en sí misma. Soy yo el que tengo que vivirla. Eres tú, hermano y hermana, eres tú, hijo, quien tienes que vivir los principios que Dios te ha enseñado para que veas la eficacia de ella. No hay otra manera. No hay otra fórmula. No existe. O por lo menos yo no la he leído. No sé si usted lo haya hecho, de pronto haya tenido más compenetración con las Escrituras. La verdad, hermanos, es que la vida es algo cambiante. A veces nosotros tenemos esos momentos de memoria y decimos, ay, la vida antes era mejor, ¿sí o no? Los hogares antes eran mejor, las parejas antes eran mejor, pero la realidad es que no ha existido época perfecta. Es que sin el internet los hijos eran más obedientes. La rebeldía está en el corazón de los jóvenes, no está en la internet. Nosotros hemos descuidado la responsabilidad paterna y los hemos dejado que la lleven a los extremos. Nosotros, en vez de tener control sobre ellos, ahora el control lo tienen un celular, una tablet, la televisión. Le hacen más caso a ese aparato que a los padres. Le hacen más caso a ellos. Ellos, si están jugando una partida, difícilmente la cortan por escuchar y obedecer una orden del padre. Más fácil desobedecen la orden del padre para terminar una partida, para terminar una conversación, para verse una película, para verse un programa. Culpa de nosotros como padres. Y luego vienen las dificultades y le echamos la culpa ¿a quién? Al de Microsoft. Él tiene la culpa. El del Apple, que se puso a experimentar en su garaje y descubrió la computadora, la inventó. No, ellos no tienen la culpa. Somos nosotros los responsables de nuestros hogares. Y seguiremos siendo responsables, porque un día tendremos que estar en la presencia de Dios dando cuenta de lo que hayamos hecho. ¿Qué nos quiere enseñar Dios, hermanos? Que los desafíos en la vida de un creyente y en un hogar cada día van variando. Mire, Jesús lo dijo tan sencillo como esto en Mateo 6:34 de memoria. No os afanéis por el día de mañana, bástale a cada día su propio afán, porque cada día trae su propio mal. Y si usted nota, ese pasaje está conectado cuando se inicia la oración del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Necesitamos el pan cada día? Sí. Aquí nos está diciendo que cada día nos va a traer dificultades. Y los hogares, aún de los cristianos, no somos la excepción. Escuche, siendo solteros, teníamos que enfrentar ciertas dificultades, ¿o no? ¿O usted soltero no tiene dificultades? Levante la mano el primer soltero que no tenga problemas. Que no haya tenido ninguna dificultad personal, familiar. Y pensaba que si se casaba se iba a solucionar todo. ¿Se solucionó cuando se casó? Porque casados también enfrentamos otras dificultades. Sin hijos, pensábamos que es mejor estar sin hijos, los hijos traen muchas dificultades, no tengamos hijos por ahora. Pregunta, ¿no enfrentamos dificultades sin hijos? Entonces se nos iluminó el cerebro. Es mejor tener los hijos. Yo creo que lo que necesitamos es un hijo que nos una. Llegó el hijo. ¿No tuvimos dificultades con los hijos? Estaba niño y de niño queríamos que creciera. Ahora de grande queremos que vuelva a ser niño. ¿Sí o no?
Hermanos, esa es la realidad de la vida. Eso es lo que Dios de muchas formas y de muchas maneras nos ha querido enseñar, de que necesitamos prepararnos para esos momentos, para saber cómo enfrentarlos, para saber cómo sobrellevar cada dificultad que Dios pone delante de nosotros. En Proverbios capítulo 27, versículo 12, aquí está una de las razones, una de las causas del por qué cuando llegan las dificultades a nuestra vida, nosotros no sabemos qué hacer. Y es que no nos preparamos. No nos nutrimos, no nos fortalecemos. Dice el versículo 12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Qué está diciendo? Que la persona sabia, la persona inteligente, se prepara para cuando llega un momento como estos, saber qué hacer, saber cómo reaccionar, no para evitar el problema, porque muchas veces llegarán problemas a nuestras vidas, a nuestros hogares, en los cuales usted y yo no tenemos ningún poder para evitarlos, y Dios tampoco lo evitará. Existen muchos problemas en los hogares que son causantes personas externas, circunstancias externas. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Ser personas que tengamos un buen cerebro, lleno de la sabiduría de Dios, para que cuando veamos el problema, sepamos qué hacer y no nos quedemos en el problema. Porque a veces nos quedamos allí. Y mientras nos lamentamos y mientras nosotros hacemos memoria de lo que pudo haber sido, de lo que no fue, las dificultades siguen ahí. Es como decíamos el día del entierro del hermano Alberto. Hay personas que cuando se les habla de la muerte dicen, ay chito, cállese, no llame la muerte. El que usted no hable de la muerte no evita que no llegue la muerte. Nadie ha evitado la muerte por evitar hablar de ella. Es una realidad. Por eso dijo en una ocasión un predicador, donde me ves, yo me vi, y donde me estás viendo, te verás. Cada entierro nos recuerda que un día nos veremos así. Donde vemos al muerto, un día nos veremos. No podemos evitar muchas cosas, pero sí podemos prepararnos para esos momentos. Sí podemos prepararnos para el día de la muerte. Sí podemos prepararnos para los días de las dificultades en el hogar. Lo que debemos recordar, hermanos, es que nada sucede sin razón. Escuche, si usted recuerda en Eclesiastés dice que la vida del hombre está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Nada sucede sin razón, nada sucede sin sentido. Todo lo que ocurre en la vida del cristiano, y escuche, incluso en la vida de los impíos, de los incrédulos, están bajo el control soberano y sabio de Dios. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 3 al 14, dice la palabra de Dios: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios,
porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Algún día estudiaremos Eclesiastés, especialmente con los jóvenes. El punto que Dios nos quiere enseñar aquí, hermanos, es que cada familia debe poner en práctica el amor y la sabiduría de Dios. Dos herramientas que Dios nos ha dado, que a veces olvidamos y comenzamos a buscar herramientas afuera de la voluntad de Dios. Caemos nuevamente en el pecado de Israel, cuando en el profeta Isaías les dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuántos de nosotros, en vez de buscar la solución a una dificultad en el hogar, vamos y le preguntamos a Dios? Dios dice: mi palabra es suficiente, mi voluntad es suficiente. ¿Por qué nosotros buscamos ayudas afuera cuando tenemos una dificultad? Por la misma razón que no nos preparamos y no cuidamos el cuerpo, y cuando tenemos la enfermedad, ¿qué es lo que buscamos? Droga química, porque esa ayuda y alivia más rápido. La natural se demora mucho. La forma natural de nosotros cuidar nuestro cuerpo, preservar la salud, es muy fatigosa. Hacer una dieta, comer ciertos alimentos, mi paladar no está acostumbrado, entonces los evito. Pero cuando tengo una enfermedad, ahí está el doctor, ahí está la inyección, ahí está el químico. En la vida espiritual sucede igual, en los hogares sucede igual. No nos preparamos, no nutrimos la familia, no la preparamos, no cuidamos los hijos, no preparamos los hijos, no nos preparamos nosotros como padres. Cuando llega el problema, buscamos ¿a quién? Al experto. El experto que nos va a cobrar por una consulta. Pero yo no tengo dinero para comprarme una Biblia, no tengo dinero para asistir a una reunión, no me alcanza el transporte. Pero cuando tengo que pagar una cita, ahí sí tengo dinero. Escuche, no le estoy diciendo que no vaya donde el psicólogo. Le estoy diciendo es que es mejor si usted se prepara. Es mejor si usted y yo nos fortalecemos en el Señor, nos llenamos de la sabiduría de Dios. Porque nadie más conoce un problema del hogar que la persona que vive en el hogar. Nadie más lo conoce. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Enseñarnos que lo que una familia necesita para tener un hogar no perfecto, escuchen, no hay hogares perfectos. Me disculpa si usted lo tiene, pero yo veo en la Biblia que no hay hogares perfectos, porque no hay justo ni aun uno. No hay hombre que nunca peque y que siempre haga el bien, no lo hay. No lo hay. Y la palabra hombre, para que de pronto no se vaya por otra idea, incluye hombre y mujer. No vaya a pensar, bueno, entonces mujer con mujer, ese sí va a ser perfecto. No. La palabra hombre incluye a los dos. Dios desea, hermanos, que entendamos que las tribulaciones son necesarias. Escuche, no son circunstancias adversas que llegaron y no entiendo por qué. Bueno, Dios te dice, son necesarias. Esa es la razón que Dios da. Son necesarias, hermanos, para que nosotros entendamos que esta vida no es el paraíso. Porque a veces nos aferramos demasiado a esta vida. Nos aferramos demasiado a este mundo y no queremos desprendernos de él. Aclaro, las tribulaciones y las dificultades que a veces pasamos en los hogares no siempre son el resultado de que estamos haciendo algo mal. Esa fue la mentalidad y la conclusión de los amigos de Job. ¿Lo recuerda? Tiene que ser que tú estás pecando, Job. Porque si estuvieras haciendo lo bueno no tendrías problema, no se te hubieran muerto los hijos, no se te hubieran robado los camellos, los asnos, los bueyes, no se te hubieran llevado los criados y no estuvieras enfermo. Lo que estás viviendo es resultado de tu pecado. No siempre, no siempre. Ahora, ¿cómo descubrirlo? Yo tengo que examinarme y tengo que examinar mi hogar. Y por eso va conectado con lo que vamos a ver el próximo domingo, donde vamos a ver si realmente nuestro hogar está ordenado o lo estamos ordenado. Pero lo que el Señor nos quiere recordar, hermanos,
es que las dificultades, las tribulaciones, tienen un propósito tan beneficioso que si usted y yo logramos entenderlo, aceptarlo, aferrarnos a lo que Dios nos revela en su palabra, cada vez que llegue una dificultad, nuestro rostro la recibiría sonriente. Pero no es así la realidad. ¿O sí? La realidad es que cuando llega una dificultad al hogar, el rostro cambia. Ya no es la carita feliz, ya es la carita con el círculo, el medio círculo al contrario. En Lucas capítulo 22, versículo 31. Aquí nos encontramos a un hombre de Dios a quien se le revelaron tantas cosas que son de beneficio para nosotros. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que nada de esto te acontezca. ¿Amén? No. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escuche. Jesús le dice a Pedro, bueno, en ese momento era Simón, todavía era cambiante, que eso es lo que significa el nombre Simón, cambiante, inestable. Mira, Simón, tuve una reunión con Satanás, y recuerde, ¿ante quién iba Satanás? En Job 1, ante Dios. Aquí Cristo está nuevamente confirmando que Él es Dios. Mira mira Simón, Satanás ha pedido para zarandearte. ¿Usted sabe lo que significa zarandear? Es lo que hacían los judíos con el trigo. Cogían el trigo, lo aventaban al aire para que saliera la hojarasca y cayera el trigo, que era más pesado que el aire, en el piso. Lo vimos nosotros en el libro de Ruth, ¿lo recuerdan? Cuando Booz fue a echar la parva en la era. Lo que le está diciendo el Señor a Simón: vas a tener dificultades, tribulaciones, problemas en tu vida, Simón. Pero así como te estoy señalando lo que vas a vivir, te estoy diciendo que yo he hecho algo por ti. Simón, yo he rogado por ti. Yo he orado por ti. No para que no te sobrevengan dificultades en tu vida. Yo he rogado para que cuando vengan, tu fe no falte. Para que te mantengas firme. Para que no te vayas a dejar mover fácilmente, como sucede en ocasiones con algunos hermanos, que tienen una dificultad con los hijos, y la solución más sencilla es apartarse. Bueno, yo me pregunto, ¿ya solucionaron el problema? Porque si esa es la solución, hermanos, dentro de 8 días no me ven. No me vuelven a ver. Si la solución a los problemas es apartarme del Señor, ustedes no me van a volver a ver, así que aprovechen hoy. Y se despiden. Nadie ha solucionado un problema lejos de Dios, porque separados del Señor nada podemos hacer. Y lo que aparentemente parece una solución es simplemente un espejismo. Recuerde, Satanás ofrece el mejor vino al principio. Satanás ofrece lo mejor que tiene al principio, luego termina con el vino más malo. Jesús no. Jesús guarda el mejor vino para el final, como lo hizo en las bodas de Canaán. Nadie que se haya apartado del Señor ha solucionado algo. Un hogar que se aleja del Señor no tiene esperanza, no la tiene. Y si de pronto soluciona algo en este mundo, no va a tener una solución en la eternidad. Vas a tener que enfrentarte a una tribulación eterna, no temporal. La pregunta que debemos hacernos es: ¿aprendió algo Simón de lo que le dijo Jesús? ¿Usted qué cree?
¿Sí aprendió Simón? ¿Será que Simón aprendió que las dificultades y las tribulaciones son necesarias en la vida de un creyente? Pues vamos a preguntarle a él. Aprovechemos ahora que tenemos un escrito de él en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, escuche, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Aprendió Pedro? ¿Sí aprendería Pedro algo? Pregunta, hermano y hermana, usted y yo hemos pasado por diferentes problemas en los hogares. ¿Hemos aprendido algo? ¿O seguimos repitiendo el mismo error? Las tribulaciones tienen un propósito y es hacernos más compasivos, más misericordiosos, más considerados con los demás. Muchas veces vemos a un hogar que tiene una tribulación y somos muy ligeros para juzgarlo. Pero cuando nosotros lo enfrentamos, Dios nos ayuda a ser compasivos, misericordiosos y a considerar. Dios nos ayuda a entender a esa persona, a entender a esa familia, a entender ese hogar. ¿Saben por qué? Porque las tribulaciones tienen como propósito hacernos más como Jesús. Jesús fue misericordioso, Jesús fue compasivo, Jesús fue considerado. Las tribulaciones nos hacen así. Así que cuando llegue una dificultad al hogar, hermano y hermana, dígale, bienvenida, estás en tu casa, estás en tu casa. En Filipenses capítulo 4, para ir terminando, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor. En diciembre, otra vez, no. Es que termina en re también, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza o amabilidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando hay tribulaciones, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Regocijaos. Y usted puede decir, hermano, es que no, y Pablo no nos deja terminar, dice, regocijaos. ¿Usted no le ha pasado que a veces tenemos una dificultad y alguien nos dice, hermano, pero ¿por qué estás así? No, hermano, es que pasa, no, hermano, no esté así. Hermano, pero venga, no estés así. Porque nosotros de alguna forma queremos justificar la razón por la cual nos sentimos como nos sentimos. Bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu, sabía que la iglesia en Filipos estaba sufriendo persecución por parte del judaísmo. Y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y posiblemente en la mente de ellos ya estaba la respuesta. No, Pablo, pero esto, no, regocijaos. Regocíjate. Familias,
regocijémonos, aunque no es sencillo reírle a la adversidad. No es sencillo. Nadie dijo que era sencillo. Pero el gozo, hermanos, es algo que va en el Espíritu. Es algo que va en el Espíritu. Y por eso, si usted y yo tenemos gozo, aunque el rostro esté triste, el corazón está contento. El corazón está contento. En un entierro de un hermano, aunque el rostro está triste y aunque derramamos lágrimas, nuestro corazón debe estar contento, porque es muchísimo mejor estar con el Señor. Muchísimo mejor. Si hay alguien aquí en esta mañana que aún no sea hijo de Dios y está sufriendo dificultades en su hogar, escúcheme, la solución no es que usted venga a escuchar un buen mensaje. La solución no es que usted prenda el internet y escuche a un buen predicador con predicaciones emotivas que lo hagan llorar. La solución está en una persona y su nombre es Jesús. Los problemas no los podrá evitar, pero la segunda muerte sí la podrá evitar. No endurezca su corazón, no lo endurezca. Piense con inteligencia. Recuerde que algún día, todos los que estamos aquí, creamos o no, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y solo la sangre podrá librarnos del juicio eterno y de la segunda muerte. Así que tome la decisión en vida, no espere a la muerte. No diga, no, pero es que ahorita no, porque si yo me convierto ya no puedo tomarme unas copitas con mi familia y se me acaba el baile y se me acaba la feria de Cali, no, en enero. Hay personas que piensan así. Hay personas que, no, en enero, dejémoslo para enero. Y hay una persona con la que estuvimos conversando y vendió a Jesús por unos cuantos pesos en diciembre. En enero yo creo que mira a ver si lo que se ganó le alcanza para volverlo a comprar. Pero en diciembre lo ha vendido. Y muchos cristianos son así. En diciembre vendemos a Jesús por unos cuantos pesos, por un bocado de pan. No lo haga usted. Usted que hoy está aquí, amigo que nos visita, no lo haga. Aférrese a Jesús, porque solamente Él le podrá librar de la segunda muerte. En Hebreos capítulo 4, versículos 7 al 13, para terminar, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, no se hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Recuerde, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar. Entonces, cuando hablamos aquí de procuremos entrar, ya sabe a qué nos está advirtiendo, ¿no? Procuremos pues entrar en su reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar. Escuche, un día los libros serán abiertos. Y en esos libros estarán las obras suyas y las obras mías. Como dijo un hermano, más vale que esas obras tengan el rocío de la sangre de Jesús encima, que hayan sido rociadas con la sangre de Jesús, porque entonces no serán tomadas en cuenta para enjuiciarnos. Pero si nuestras obras no han sido rociadas con la sangre de Jesús, eso será una evidencia que se usará en nuestra contra para condenarnos por toda la eternidad. Amigo o amiga, obedezca al Evangelio. No endurezca su corazón. No espere que sea demasiado tarde. Si hoy usted ha escuchado la voz de Dios, no lo endurezca. El Señor siempre tiene sus brazos abiertos
¿Sabe dónde lo demostró? En la cruz. Dejó sus brazos abiertos para abrazar a todo pecador que arrepentido viene a Él. Dios les continúe bendiciendo.